Bienvenido a la serie Los filósofos más grandes de la historia, donde profundizamos en algunas de las ideas y puntos de vista más influyentes sobre la vida defendidos por pensadores notables a lo largo de la historia humana. En este episodio, nos centramos en la filosofía de Søren Kierkegaard. Kierkegaard fue un prolífico escritor y pensador del siglo XIX cuya obra surgió durante la Edad de Oro danesa, un periodo marcado por una intensa actividad intelectual y artística. Aunque afirmó que no era un filósofo, ya que escribió principalmente sobre la vida, sobre cómo cada individuo podría elegir vivir y qué significa existir, Kierkegaard es generalmente reconocido como el padre del existencialismo. Este punto de vista enfatiza la realidad de la existencia personal, la experiencia subjetiva y la búsqueda de responder a la pregunta atemporal, ¿qué es la existencia? Kierkegaard creía que esta pregunta no es puramente teórica, sino que debe responderse subjetivamente, mediante las acciones vividas de cada persona. De hecho, argumentó que todos deberíamos dar una respuesta personal y experiencial a la vida, en lugar de depender de sistemas abstractos o tradiciones dogmáticas. Antes de la época de Kierkegaard, las filosofías clásicas de Platón y Aristóteles habían disfrutado de casi 2000 años de dominio en el canon occidental. Si bien estas y otras filosofías sistemáticas ciertamente hicieron contribuciones notables, Kierkegaard sintió que pasaban por alto o trivializaban la importancia de la experiencia subjetiva del individuo. Sus escritos, por lo tanto, sentaron una base significativa para lo que más tarde se llamaría existencialismo, un movimiento que ganó su mayor fama aproximadamente un siglo después de su muerte a través del trabajo de pensadores como Jean-Paul Sartre, quienes lidiaron con cuestiones similares sobre la libertad humana, la ansiedad y el absurdo. Un tema fundamental en el pensamiento de Kierkegaard es que, si bien la humanidad ha logrado avances asombrosos en las ciencias, desarrollando tecnologías avanzadas y comprendiendo innumerables fenómenos naturales, se ha producido poco o ningún progreso en el ámbito de la vida personal e individual. Las luchas, alegrías, incertidumbres y ansiedades fundamentales de la condición humana permanecen esencialmente sin cambios. Nuestros antepasados de hace siglos o milenios vivieron con muchas de las mismas experiencias interiores de miedo, esperanza, duda y asombro que tenemos hoy. Kierkegaard insistió en que cada uno de nosotros interpreta el mundo de acuerdo con los valores que apreciamos. Estos valores no solo dan forma a nuestra autocomprensión, sino que también determinan lo que consideramos realidad. En otras palabras, nuestra perspectiva personal es, para él, la puerta de entrada a la verdad, aunque una verdad inevitablemente subjetiva e íntimamente ligada a nuestra existencia individual. Kierkegaard nació como el menor de una familia de 7 hijos, la mayoría de los cuales murieron trágicamente jóvenes. Solo Kierkegaard y su hermano mayor Peter, que se convertiría en obispo, alcanzaron la edad adulta. El padre de Kierkegaard, Michael Pedersen Kierkegaard, ya tenía 57 años cuando nació Søren, y las circunstancias del segundo matrimonio del padre con una empleada doméstica, solo un año después de la muerte de su primera esposa, crearon chismes y un aura de escándalo en la familia. A pesar de estas controversias, el anciano Kierkegaard acumuló una riqueza significativa como comerciante en Copenhague. Más importante aún, ejerció una intensa influencia espiritual e intelectual sobre su hijo, moldeando la mente reflexiva, melancólica y religiosamente inclinada de Søren. Michael Kierkegaard era devoto pero estaba profundamente preocupado por una sensación de pecado, que se remontaba a un evento que relató repetidamente, cuando era un niño de 11 años encargado de cuidar ovejas, con frío y hambre, se paró en una colina y maldijo a Dios. Ese acto de blasfemia pesó sobre él durante el resto de su larga vida, murió a los 82 años, e inculcó en Søren una combinación de intensa religiosidad, un sentido de culpa existencial y una predisposición a la introspección. Este trasfondo nos ayuda a comprender por qué Kierkegaard, a lo largo de sus propias obras, luchó tan apasionadamente con cuestiones de fe, pecado y responsabilidad personal. En su juventud, Kierkegaard era físicamente frágil y socialmente torpe, pero mostraba un ingenio notable, una imaginación viva y un intelecto penetrante. Estudió teología en la Universidad de Copenhague, sin embargo, sus convicciones espirituales y opiniones críticas lo llevaron a desarrollar una profunda insatisfacción con la Iglesia Institucional de Dinamarca. A los 27 años, se encontró dividido entre dos opciones importantes en la vida:
casarse con Regine Olsen, la joven a la que amaba mucho, o cumplir el último deseo de su padre de que se convirtiera en pastor. Alternativamente, podría elegir una ruta menos convencional y dedicarse por completo a la escritura, centrándose en las cualidades únicas, a veces paradójicas, de su personalidad e intelecto. Finalmente, rompió su compromiso con Regine, causando un escándalo social menor y mucho dolor emocional, y decidió dedicarse a la escritura, apoyado por la considerable herencia que le había dejado su padre. Con su vida personal en crisis, Kierkegaard se volvió hacia adentro, convirtiéndose en el tema de sus reflexiones. Canalizó sus experiencias y creencias en una carrera literaria que combinaba ironía, sátira, reflexión religiosa e investigación filosófica. A pesar de la seriedad de sus ideas, a menudo usaba disfraces lúdicos, empleaba seudónimos, prefacios ficticios y narradores inventados en sus libros. Su razón para estas elecciones estilísticas fue en parte evitar la predicación didáctica. Quería que los lectores se involucraran con argumentos y perspectivas, llegando gradualmente a sus propias conclusiones. También utilizó estas técnicas como una forma de revelar la complejidad de la condición humana. En lugar de proponer un sistema simple, proporcionó múltiples voces y puntos de vista, desafiando al lector a luchar contra la paradoja y la ambigüedad. Las excentricidades personales de Kierkegaard, junto con los ataques de la revista satírica Corsair, hicieron que siguiera siendo una especie de marginado en la sociedad de Copenhague. Sin embargo, él persistió, escribiendo furiosamente. Solo en 1843, publicó 9 obras que examinaban, con gran detalle, las múltiples posibilidades de la existencia humana. Se volvió cada vez más crítico con la Iglesia estatal danesa, sugiriendo que era poco más que una institución superficial que confundía la conformidad social con la fe cristiana genuina. Comparó a la Iglesia con un teatro que intenta hacerse pasar por realidad, mientras que al menos un teatro real admite que está presentando artificio. También contó una parábola sobre un payaso que advierte a los espectadores de un incendio real, solo para ser recibido con aplausos, ya que asumen que simplemente está actuando. Lo que sugiere que la sociedad también podría ser demasiado complaciente o ingenua para percibir un desastre inminente. En sus principales escritos, Kierkegaard defendió lo que denominó interioridad o subjetividad. Con esto, quiso decir que las verdades más ricas sobre la vida y la fe radican en la experiencia personal más que en la contemplación objetiva o abstracta. No le gustaba el enfoque puramente objetivo del cristianismo, que veía como una religión fundamentalmente sobre la relación del individuo con Dios, una relación que debe forjarse personalmente, no heredarse ni institucionalizarse. Cuanto más se convertía la Iglesia en un organismo social o político, más erosionaba esa conexión personal, lo que resultaba en lo que él consideraba una religiosidad hueca. Mientras tanto, Karl Marx, casi contemporáneo de Kierkegaard, propuso que las grandes mareas de la historia determinan gran parte de la vida humana, y que el individuo funciona en gran medida como producto de las fuerzas económicas y sociales. En marcado contraste, Kierkegaard creía que la realidad genuina ocurre a nivel del individuo, a través de decisiones personales y experiencias subjetivas. Para él, la multitud era peligrosa porque sedujo a la gente a renunciar a la responsabilidad individual. Esta tensión entre las perspectivas histórico-sociales, por un lado, y las perspectivas personal-existenciales, por el otro, sigue siendo relevante hoy en día, sirviendo de base para los debates en curso sobre estructura versus agencia, sociedad versus individuo, etc. El disgusto de Kierkegaard por la mentalidad de masas se expresó en su comentario sobre el fenómeno moderno del consumismo. Le preocupaba que en una sociedad impulsada por el consumidor, las personas se sintieran cada vez más cómodas, perdiendo la sensación de que son individuos únicos con un llamado personal. En cambio, se fusionarían en una manada superficial, limitando la profundidad espiritual y la auténtica individualidad. En su opinión, todos los que han dejado una huella genuina en la fe cristiana habían tratado de difundir un mensaje real y exigente. Su propia misión era lo contrario, detener lo que él veía como la propagación diluida y deshonesta del socialcristianismo. Una apariencia educada de fe que no iba acompañada de la lucha existencial y el salto de fe que él creía que requería el verdadero cristianismo. Escribió en su diario sobre el desajuste entre el cristianismo real y la religión institucional de su época. Sus diarios están llenos de comentarios mordaces sobre la multitud,
y sobre cómo la vida social ordinaria inevitablemente coopta la verdad religiosa, convirtiéndola en una forma cultural en lugar de una fe viva. Kierkegaard reconoció la paradoja de querer ser un individuo y al mismo tiempo reconoció que nadie puede vivir completamente fuera de la sociedad. Estamos moldeados por nuestro entorno, idioma y cultura. Pero para él, el desafío era mantener la autenticidad personal incluso dentro de contextos sociales que promueven la conformidad. La tensión que describe resuena con muchos aspectos de la vida moderna, donde las personas luchan por resistirse a internalizar sin pensar las expectativas culturales. Una de las señas de identidad literarias de Kierkegaard era su costumbre de atribuir sus obras a figuras ficticias, a veces completas con simulacros de editores y compiladores que aparecerían en el texto. Él creía que este método subrayaba el hecho de que la verdad, en algunos contextos, se llega mejor indirectamente, como parábolas o diálogos socráticos. Sócrates, de hecho, fue uno de sus grandes héroes, un hombre que se negó a sistematizar sus ideas, eligiendo cuestionar implacablemente en busca de la verdad personal, lo que finalmente condujo a su condena. Kierkegaard, asimismo, rechazó cualquier sistema de filosofía, afirmando que el acto de construir un sistema mata el dinamismo vivo del pensamiento, una crítica que dirigió con frecuencia a G.W.F. Hegel y sus seguidores. Esta postura antisistema se hace bastante evidente en obras como Ider/Diagonal, un texto fundamental que examina dos formas distintas de vivir, la estética y la ética. Cada camino representa una forma de existencia o, como diría Kierkegaard, una etapa en el camino de la vida. La etapa estética está impulsada por el placer sensual, el disfrute del arte, la música, el romance y la emoción de la novedad. Este reino puede evitar el aburrimiento, pero en última instancia resulta fugaz y superficial, ya que se enfoca en la gratificación inmediata y carece de un significado más profundo. Eventualmente, el individuo reflexivo se da cuenta de que una dedicación exclusiva a la estética no puede satisfacer el anhelo de un sentido de propósito más duradero. De ahí que Kierkegaard proponga una segunda etapa, la ética. Basada en códigos morales, responsabilidades sociales y principios del deber, la etapa ética va más allá de la búsqueda inmediata del placer personal. Aquí, consideramos el bienestar de los demás y actuamos de acuerdo con normas más amplias y universales. Es similar a lo que Freud describió más tarde como el superyo, esas expectativas sociales internalizadas. El modo ético ofrece estabilidad y puede fomentar el respeto comunitario, pero aún puede descuidar la búsqueda espiritual interna del individuo. Adoptar el punto de vista ético sin crítica podría conducir a una conformidad no examinada, respetando las reglas convencionales sin una convicción profundamente personal o autodescubrimiento. Kierkegaard no trató de obligar a los lectores a elegir una etapa sobre la otra. Más bien, quería que vieran cómo los diferentes estilos de existencia cambian la relación de uno con la vida y el significado. Creía que la filosofía, si se vuelve demasiado abstracta, olvida su misión principal de guiar a las personas. Por lo tanto, sus escritos vuelven continuamente a la pregunta: ¿cómo encontramos un significado que se aplique a la vida humana real? En etapas en el camino de la vida, que sigue a una u otra, agregó una tercera etapa, la religiosa. Como cristiano profundamente convencido, aunque poco ortodoxo, veía la etapa religiosa como el nivel más alto de compromiso personal, en el que uno descansa completamente en la fe. Sin embargo, la concepción de la fe de Kierkegaard no fue simplemente un asentimiento intelectual, sino un apasionado salto existencial, un abrazo al absurdo que carece de pruebas lógicas pero que ofrece consuelo espiritual. Él escribió sobre el famoso salto de fe, describiéndolo como irracional desde un punto de vista estrictamente lógico, pero la forma más genuina de vivir una vez que una persona se da cuenta de que las soluciones puramente racionales o sistemáticas nunca resolverán las profundas ansiedades de la existencia. Con miedo y temblor, exploró la historia bíblica de Abraham, quien, en obediencia a Dios, se preparó para sacrificar a su hijo Isaac, solo para que Dios interviniera en el último momento. Al presentar varias narraciones hipotéticas de ese evento, Kierkegaard investigó cómo las normas éticas pueden chocar con la devoción religiosa y cómo la terrible experiencia de Abraham representa lo que él llamó una suspensión teleológica de lo ético. Es decir, si uno cree de todo corazón en el propósito superior de Dios, podría dejar de lado las leyes morales humanas,
confiando en un plan divino supremo. Aunque éticamente incomprensible, se convierte, en opinión de Kierkegaard, en la expresión más pura de la fe. El miedo y el temblor también distinguen entre el caballero de la resignación infinita y el caballero de la fe. El primero renuncia a las alegrías finitas de la vida, reconciliándose con el amor eterno o los ideales espirituales, pero sin esperar que se actualicen en este mundo. Por el contrario, el caballero de la fe va un paso más allá al creer que con Dios, todas las cosas son posibles, incluso aquellas que parecen imposibles desde el punto de vista humano. Paradójicamente, esta segunda figura conserva su amor por el mundo mientras confía en que la gracia de Dios puede traer resultados improbables, una postura que ejemplifica el desafío de la fe a la lógica normal. Gran parte de la escritura de Kierkegaard subraya emociones como la ansiedad, la desesperación y el temor, o angustia, que él veía como consecuencias directas de nuestra libertad radical y la enormidad de la existencia. Argumentó que podemos paralizarnos por la multitud de caminos posibles que podríamos tomar, sin comprometernos nunca por completo con uno, perdiendo así efectivamente nuestra libertad. Alternativamente, podríamos seguir irreflexivamente a la multitud, adoptando normas culturales sin una verdadera autorreflexión. De cualquier manera, evadimos la existencia plena y auténtica. Para Kierkegaard, una vida vivida en piloto automático, dictada por las expectativas sociales, nunca podría generar una individualidad genuina o un significado más profundo. Solo nos convertimos en verdaderos individuos al enfrentar la ansiedad de la elección, dar un salto y actuar en consecuencia. Usó ilustraciones vívidas para hacer estos puntos. Por ejemplo, considere el arquetipo de alguien que se casa con su novia de la infancia porque, eso es lo que hace la gente, invierte en una carrera estable y vive en los suburbios. Esto no es inherentemente malo, pero si estas decisiones provienen únicamente de convenciones sociales en lugar de convicciones personales, la persona ha sofocado efectivamente su capacidad de elegir libremente. Una crisis a menudo surge cuando una persona así se da cuenta de que está viviendo de manera inauténtica, sin haber deseado personalmente su vida. Esa crisis, aunque dolorosa, también puede ser transformadora, provocando un salto de fe en alguna nueva dirección. Sin embargo, no se garantiza que la marca de fe de Kierkegaard traiga claridad o alivio en el sentido habitual. Más bien, reconoce el absurdo inherente de la existencia. La existencia de Dios no es demostrable ni refutable por la razón. Uno simplemente debe decidir creer. Sin embargo, para Kierkegaard, este tipo de fe era el único camino seguro para forjar un vínculo genuino con lo divino, evitando un cristianismo puramente cultural o de rebaño, que tanto despreciaba. En su diario, con frecuencia criticaba lo que consideraba las ilusiones de la cristiandad, un entorno en el que casi todo el mundo era etiquetado como cristiano, pero pocos realmente luchaban con las exigencias de la fe cristiana. Cuando llegó a los 40 y pocos años, su riqueza heredada había disminuido y su salud, nunca robusta, declinó precipitadamente. Se desplomó en la calle y terminó en un hospital. En su lecho de muerte, continuó rechazando los rituales oficiales de la iglesia danesa, rechazando la última comunión y negándose a ver a su propio hermano, Peter, que era obispo. Murió a los 42 años, dejando atrás una mordaz condena de la cristiandad moderna, que él sentía que no era más que la extensión de las estructuras sociales y políticas, un tipo de religión, que había perdido su corazón existencial. El funeral de Kierkegaard atrajo a una multitud sorprendentemente grande, ante la cual estalló una protesta en contra de permitir que la misma institución que atacó, la Iglesia establecida de Dinamarca, oficiara su entierro. Esta perturbación se hizo eco irónicamente del espíritu rebelde que había caracterizado toda su vida. Siempre había existido al margen, sin estar dispuesto a cumplir con las normas sociales a expensas de la sinceridad personal. Muchos lo consideraban extraño, una figura extraña y solitaria, económicamente acomodada durante la mayor parte de su vida adulta, pero aislado de los círculos dominantes, profundamente reflexivo, cáusticamente ingenioso y sin miedo a entablar controversias públicas a través de su pluma. Aunque en gran parte descuidadas por los lectores en su propia época, las ideas de Kierkegaard encontraron una audiencia más receptiva mucho después de su muerte. El advenimiento del pensamiento existencialista en el siglo XX, defendido por figuras como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Martine Heidegger,
reveló cuán profundamente Kierkegaard había prefigurado muchas de sus preocupaciones centrales: la alienación, la autenticidad, el significado de la libertad y la interacción de la fe y la desesperación. El énfasis de Kierkegaard en la verdad subjetiva, en la idea de que cada uno de nosotros debe convertirse en un individuo eligiendo activamente cómo vivir, en lugar de adoptar pasivamente sistemas externos, se ha convertido en una piedra angular en el estudio de la filosofía existencial, la teología y la psicología. Por lo tanto, al reflexionar sobre el legado de Kierkegaard, vemos a un hombre que defendió la noción de que la filosofía debería originarse en la vida misma, con sus confusiones, saltos de fe y ansiedades. Sus escritos nos recuerdan que ningún gran sistema o institución social puede resolver nuestras crisis personales o otorgarnos una libertad genuina. Seguimos siendo seres singulares, solos ante Dios y solos con nuestras elecciones. Todas las ilusiones que proporciona la sociedad, rituales, normas culturales o sistemas morales, no serán suficientes como una brújula existencial genuina a menos que nosotros mismos las adoptemos apasionadamente, con plena conciencia de lo que estamos haciendo. La idea de Kierkegaard de que las verdades más simples, como ser un individuo, a menudo son las más difíciles de aceptar por completo, continúa resonando. Para él, el riesgo de existir es inmenso. Nunca podemos estar absolutamente seguros de si el camino elegido es correcto. La ansiedad, la desesperación y el temor acechan cada vez que reconocemos que no se avecina una confirmación objetiva. Pero en lugar de permitir que estas emociones nos destrozaran, Kierkegaard nos invitó a reunir nuestro coraje y comprometernos con un camino de todos modos, confiando en que al hacerlo, nos convertiremos verdaderamente en nosotros mismos. Es precisamente esta invitación la que ha convertido a Kierkegaard en una figura destacada del pensamiento moderno. Aunque vivió y murió como una rareza en la Dinamarca del siglo XIX, su disposición a cuestionar la complacencia de la multitud, su inquebrantable enfoque en la dimensión interna y subjetiva de la vida y su insistencia en la necesidad de responsabilidad y decisión personales cimentaron su reputación como uno de los antepasados de la filosofía existencial. En última instancia, enseñó que para encontrar significado, no debemos buscarlo exclusivamente en el razonamiento abstracto o las estructuras externas, sino en nuestro propio compromiso vivido, un salto a la incertidumbre, guiado por una fe que, paradójicamente, es completamente personal y completamente más allá de la comprensión racional. En conclusión, Søren Kierkegaard se erige como una voz vital que nos recuerda que incluso en un mundo que ofrece innumerables guiones sociales y marcos teóricos, el significado surge ante todo desde adentro. Ya sea que elijamos llamar a ese acto de compromiso religioso, existencial o simplemente humano, el espíritu del mensaje de Kierkegaard suena claro: existir es elegir, arriesgarse, abrazar la interacción de la desesperación y la fe, y en última instancia, descubrir en ese salto la posibilidad de una auténtica individualidad.